Hola, bienvenidos a Charlando con Iván Flores, un espacio informativo para que usted conozca los temas del momento, con invitados que conocen cada temática que sucede en el país. Charlando con Iván Flores, un espacio innovador y puntual, breve, para conocer lo que está sucediendo. No olvide también seguirnos a través de las redes sociales, Charlando con Iván Flores. Usted puede compartir y comentar nuestros invitados, nuestra temática que estamos abordando desde Honduras, también con invitados internacionales que analizamos lo que sucede en el mundo. Hoy tenemos a un invitado muy, pero muy especial. Hablamos del presidente del Colegio de Psicólogos de Honduras, el licenciado Irving Cubas, quien con él analizaremos el impacto del COVID-19 en la población. Bienvenido, licenciado Cubas, un gusto tenerlo aquí en Charlando con Iván Flores. Muy buenas tardes, Iván, agradecido con el espacio, agradecido con toda la teleaudiencia que tienen ustedes, tanto a nivel de televisión como de redes sociales. Como ya tú lo decías, nosotros estamos aquí en representación de la Junta Directiva del Colegio de Psicólogos de Honduras, del capítulo noroccidental, y estamos aquí para poderte servir y poder compartir un poquito de información de lo que está pasando el día a día. Adelante. Es bien difícil para la población, licenciado Irving Cubas, estar en confinamiento por el COVID-19. Esto genera mucho estrés por mala información que se da en las redes sociales y el consumo de mucha información a través de la misma. Así es, has mencionado dos elementos que son muy importantes, ¿verdad? Primero, el tema de la cuarentena. Sin duda alguna estamos ante una situación atípica donde ya estamos por la sexta semana y eso podría provocar en muchas de las personas el no manejo de las emociones, el tener un nivel de estrés elevado por la sobrecarga de lo que está pasando ahorita, por la incertidumbre todavía sobre cuánto tiempo más va a durar ese tiempo de estar aislados socialmente. Recordemos que como personas somos seres sociales y eso para cualquier ser humano es muy importante tenerlo en cuenta y tener ese conocimiento para poder tener un buen análisis de la situación, para poder manejar cada vez más el tema del estrés y sobre todo la ansiedad. Ahora, cuando hablamos un poquito sobre el tema de la sobreinformación, es muy importante poder ver que la sobrecarga de la información o el no estar bien informados también podría provocar algunos tipos de estrés o de comportamientos o pensamientos que vengan a generar pánico en nosotros. ¿Por qué sentido? La sobrecarga de información, el estar muy al pendiente de los noticieros, de cuántas personas están falleciendo, de cuántas personas se están contagiando, podría provocar, ¿verdad?, un estrés, una sobrecarga emocional. Pero vámonos por el otro lado también de la moneda, el no informarnos sobre cuáles son los síntomas que podría presentar una persona con COVID, que el no poderse informar también sobre lo que está pasando con los demás podría provocar el desconocer el problema y caer ante algún descuido a contagiarse en esta enfermedad. Entonces es importante poder mantener un balance. Nosotros como psicólogos siempre recomendamos a un individuo o a la sociedad en general poder tener un balance sobre las cosas que se están haciendo. Y en este tema de la pandemia, en este tema del manejo del estrés, en esta situación es importante. ¿Qué hacer? Porque el estrés se está apoderando de la población que consume mucha información. Hace poco ustedes hicieron un estudio donde fueron consultados jóvenes y adultos que llamaban al Colegio de Psicólogos para una información a la cuarentena que se estaba viviendo en el mundo. Así es, nosotros ya estamos haciendo diferentes tipos de evaluaciones. Al día de hoy hicimos un corte en nuestra evaluación que estamos hablando con las diferentes personas. Decirte de que el 74% de las personas que más nos han llamado por nuestros servicios son mujeres, ¿verdad? Eso refleja que de 4 llamadas, solo una es del sexo masculino. Por otro lado, de lo que hemos estado estudiando es que las personas que quedan en una situación de estrés o en una situación de ansiedad actualmente en las últimas semanas son por 3 factores. Primero, el que más prevalece, que casi con un 50%, es el tema del COVID o de la pandemia, ¿verdad? La crisis, la incertidumbre de todo lo que está pasando. Segundo, son problemas de consulta intrafamiliar, de consejería para la familia.
Ese es la segunda población más grande que nos ha estado llamando en estos momentos con la asistencia. Y en tercero, son algunas situaciones de intervención en crisis que se hacen para personas que por una u otra razón del día a día están cayendo en una situación de estrés. Básicamente esos son algunos de los elementos de lo que estamos teniendo. Más adelante vamos a compartir a través de toda nuestra plataforma como gremio de psicólogos cuáles son algunos datos y características de las personas que ahorita actualmente están con una sobrecarga de estrés o emocional. Para aquellas personas que no detectan cuando caen al sistema de la ansiedad, licenciado Irving Cubas, ¿cómo detectarlo? Bueno, primeramente hay que ver qué ha sido normal en los últimos días y qué no ha sido normal, ¿verdad? Eso es una pregunta muy clave, cómo detectar el tema de la ansiedad. Primero, padecemos de insomnio, ¿verdad? El tema del sueño es un elemento muy importante a considerarlo ahí, ¿verdad? Si ustedes sienten que no está durmiendo, descansando bien, a plenitud, de un promedio de 7 a 8 horas al día y tiene problemas para concebir el sueño, ese es un elemento muy importante. Dos, los extremos en la alimentación, el estar comiendo un poquito más de lo que tenía acostumbrado es una, y el no estar comiendo también de la forma como lo ha venido haciendo es uno de las sintomatologías que podríamos hablar, o uno de los elementos de los que podríamos considerar para poder hablar un poquito de la ansiedad. Tercero, algunos pensamientos que vienen incondicionales a nuestra mente, ¿verdad? Y que muchas veces son un poco incontrolables. Eso es muy importante tenerlo como un tercer criterio. Y como cuarto, el estar sobreinformándolos o deseando información y entrando en situaciones de pánico. Podríamos tomar esos 4 elementos como son los primarios para poder hablar un poquito sobre estrés y ansiedad ante esta situación del COVID. ¿Qué utilizar o qué hacer? ¿Qué consejo nos da para estar entretenidos en casa y no caer en la ansiedad, no caer en el estrés? Porque los médicos dicen que si el estrés se apodera del ser humano, ahí es donde le damos cabida al COVID-19. Sí, los médicos sin duda alguna hacen alguna aseveración muy importante que hay que tomarlo mucho en cuenta. ¿Por qué el estrés podría repercutir por el tema del COVID? Primero hay que hablar sobre una cosa. El sistema inmunológico es uno de los primeros que ha sido atacado por este tema del COVID. El virus, una vez entra en el cuerpo, se ataca el sistema inmunológico. ¿Qué podría dañar a nuestro sistema inmunológico para poder debilitarlo? Es el estrés, ¿verdad? Esa sobrecarga de pensamiento, ese mal control de la alimentación, mal control del sueño, debilita el sistema inmunológico, y es por eso que el estrés viene a afectar de una manera significativa al afrontamiento que el cuerpo le podría hacer al tema del virus. En ese sentido es importante, ¿verdad?, que los que están en cuarentena, porque aquí hay 2 tipos de sectores, ¿verdad? Primero el que está en cuarentena, el que se está cuidando, el que está en casa, el que está en el periodo de aislamiento, decirle que debe de hacer rutinas debidamente planificadas y equilibradas, como cuáles de higiene, tanto en la casa, higiene personal, el poder hacer algún tipo de actividad física que le permita tener el movimiento psicomotor de una manera activa. El tercero, poder delegarse algunas funciones con sus familiares, de decir, mire, a mí te va a tocar hacer la alimentación en la mañana, yo me voy en la tarde. El poder hacer aquella rutina bien equilibrada con cada uno de los niños también va a ser muy importante, ¿verdad? Porque estamos viendo también cómo muchas madres de familias o padres de familia están ahorita angustiados porque la sobrecarga que tienen de la educación de sus hijos, que les dejan tareas, que tienen que estar conectados, que tienen que estar enviando, ha sido una situación también que se ha disparado o que últimamente está resintiendo la población. Tercer elemento que podríamos poner ahí en la mesa para hablar un poquito sobre cómo prevenirnos es el poder hacer uso de la televisión de una forma adecuada, un uso también del poder dormir de una forma adecuada. Hay muchas personas que ahorita se están levantando a las 10 de la mañana, 11 de la mañana, se están acostando 1, 2 de la madrugada, y eso podría ser media una vez el periodo de aislamiento cambie. Vámonos por el otro lado, por otro sector, las personas que están trabajando en este tema de emergencia, llámese esa policía, cuerpo de bomberos, ejército, médicos, enfermeras y algunos otros colegas que tienen que andar repartiendo alimentos.
¿verdad? Independientemente de la institución o organización que represente, esta es una población que tiene una característica que hay que tenerla mucho en cuenta. Nosotros ahorita como Junta Directiva en la zona norte hemos impulsado una campaña que se llama Cuidando al Cuidador, porque estamos viendo que estos operadores, ya sea de justicia, de salud, de seguridad, están con una sobrecarga. ¿Por qué? Porque están trabajando y poniéndole muchas veces de frente a la situación que estamos teniendo, porque no miran a sus familias, porque están completamente dedicados al servicio social. Entonces son dos poblaciones con características completamente diferentes, pero que tenemos que tener muy en cuenta: los que están cuidando en las líneas de intervención y los que están en cuarentena. Licenciado Irving Cubas, un gusto tenerlo aquí en Charlando con Iván Flores. Perfecto, agradecido contigo, hermano, por el espacio, y ahí estamos para cualquier duda o consulta para poderle servir. Muchas gracias. Licenciado Irving Cubas, miembro del Colegio de Psicólogos de Honduras, nos habla para enfrentar la ansiedad, evitar el estrés en casa debido a la cuarentena de la crisis humanitaria que está viviendo el mundo. No olvide seguir charlando con Iván Flores a través de nuestras redes sociales con temas muy interesantes, pero breves, con invitados que están en estas líneas. Muchas gracias.